Estamos empezando a ver algunas de las consecuencias de lo que fue la cancelación de la ley del outsourcing, que en México había una forma de poder darle a una empresa especializada tu nómina para tú como empresario dedicarte solamente a tu labor y con esto abaratando algunos costos que para las empresas eran fundamentales. Se cambia todo esto, se da un plazo para que todos los empleados transitaran a una nómina hacia sus propias empresas y resulta que ahora no hay el tiempo suficiente y con esto la amenaza que pudiéramos entrar en un esquema de muchas empresas que no pudieran operar y muchos empleados que acabaran en el desempleo. Y estoy en comunicación con Armando Guajardo Torres, que es presidente de la Comisión Nacional Laboral de la propia Coparmex. Y, señor presidente, Armando, te saludo. ¿Cómo estás esta mañana? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Es un gusto estar aquí en tu programa contigo y desde luego pues un personaje tan admirado, de verdad. Muchas gracias. No, al contrario, pues esto, mi admiración es recíproca. Y Armando, bueno, tenemos un problema y este problema está obligando a que se tomen algunas medidas, algunos paliativos para que haya más tiempo, para que las empresas se preparen para estos cambios sobre lo que se propuso en el tema del outsourcing. ¿Cuál es la postura de la Coparmex sobre la extensión del tiempo y sobre todo, pues a qué van a llegar las empresas una vez que el tiempo termine y los plazos caduquen, si esto va a provocar algunas otras consecuencias? Sí, mira, Pedro, nosotros desde el principio cuando platicamos como sector con las autoridades previo a la iniciativa, les manifestamos que el tiempo que tendríamos sería muy corto en razón del tiempo que ya se venía manejando, dado la condición también en la cual estábamos como atravesando como lo de la pandemia. Es así que este proceso de implementación de la reforma pues lleva muchas actividades donde confluyen varias autoridades y los procedimientos que deben de hacerse. Por ejemplo, si vas a modificar el objeto social de tu organización, requieres a veces, pues desde luego, actas de asamblea, modificarlo, citar el acta. En empresas que inclusive pueden tener al consejo fuera del país, tendría que convocarse a la asamblea, regresar, aprobarse, protocolizarse con notarios y luego pasar a registros públicos, etcétera, etcétera. Y todo esto en un medio de pandemia donde, de acuerdo con los semáforos sanitarios, algunos estados de la República pues venían trabajando muy irregularmente como para poder hacerlo. Entonces, nosotros propusimos desde un principio que nos fuéramos al 1 de enero del 2022 para poder tener un mayor tiempo para cumplir con todos los requerimientos que se estaban dando. Sin embargo, la iniciativa, pues ustedes saben, salió ya con los plazos establecidos, uno de ellos con vencimiento el día de hoy, que es el de el traspaso por sustituciones, la sustitución patronal de los trabajadores que venían bajo esta modalidad sin tener que traspasar activos de las empresas. Y próximamente el 1 de agosto pues entrará todo lo relativo a las implicaciones fiscales que se tienen. Y efectivamente, como tú mencionas, si el tiempo no da para que las empresas que deban de registrarse se registren, y además que hay beneficiarios de los servicios que están exigiendo ya que a esa fecha lleguen con sus registros por el temor a no poder acreditar los IVAs o hacer las deducibilidades correspondientes, pues se verá muy afectada la planta productiva del país, ¿verdad? Entonces, por eso es que hemos pedido nosotros, desde luego, que pase este plazo hasta el 1 de enero del 2022, como le dieron oportunidad al propio gobierno. Tan es así, hay empresas, Pedro, que han estado tramitando algunos amparos y el Poder Judicial de la Federación, sustentado en el argumento de la discriminación de gobierno, contra la IP contra el gobierno, les han otorgado las suspensiones provisionales. Entonces, ahí está el argumento con el que pueden ellos transitar a que este término, este plazo se vaya hasta el 1 de enero del 2022. Celebramos que haya sensibilidad también aquí del senador Monreal como de la senadora Kenia López Rabadán con las iniciativas que serán vistas la próxima semana, el martes 27, que están listadas ya, para ver cuál será el resultado de esta propuesta.
creemos que le darán camino o cabida a la del senador Monreal, sin embargo, pensamos que esto será insuficiente aún. La Secretaría del Trabajo habla que las nuevas condiciones acordadas en el Congreso mexicano mejoran en gran medida el ingreso del trabajador. Y pues, perdóname, pero pues, tú y yo creo que tenemos otros datos. Y yo me pregunto si después de todos estos cambios, a través de estas iniciativas de ley que pues terminan con el esquema del outsourcing, que no dejo de pensar, Armando, que había malas prácticas en el outsourcing, el haber acabado con el esquema de outsourcing, que es un esquema que se practica en los Estados Unidos, que se practica en Canadá, que se practica en grandes economías de las avanzadas en el mundo, nos pone en un ámbito de desventaja. No sé si después de todo esto, plazos o no plazos, sea dentro de un mes o hasta el año que entra, de todas maneras pienso que las condiciones para las empresas quedan un tanto, digamos, cojas en función de los países con los que competimos y para esto creo que la Coparmex también tiene una opinión. Sí, desde luego, Pedro, mira, la modalidad del outsourcing bien aplicada, ¿verdad? Claro, cumpliendo bien con todas aplicada. las obligaciones que deben de cumplirse, representa en el mundo un elemento de competitividad. Es una modalidad que inclusive no solamente es reconocida a nivel internacional, sino por la propia Organización Internacional del Trabajo. Entonces, nosotros también, dentro de todas estas pláticas y discusiones que tuvimos con la autoridad, les decíamos que no era necesario llegar a esta reforma, sino que simplemente se aplicara la ley con la ley ya como se tenía antes de la reforma. Ya venían actuando conjuntamente la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, el SAT, la UIF, hasta Procuraduría Fiscal, etcétera, haciendo inspecciones para ver esta modalidad de quienes estaban actuando bien o mal. Entonces, el haber seguido con esto podían haber llegado a sancionar a quienes efectivamente incurrieron en estas malas conductas perjudicando a trabajadores o bien también al propio fisco. Sin embargo, bueno, se llegó al tema de la iniciativa, ya la tenemos y también dijimos y hemos dicho que esta iniciativa tendrá que evaluarse al paso del tiempo más adelante para saber si efectivamente fue benéfica para los trabajadores o no y si apoyó o no también a la competitividad del país. Algunos datos. Claro. Antes de la pandemia, antes de todo esto se hablaba de 4.7 millones de trabajadores bajo esta modalidad. Hoy ha hablado la propia Secretaría que ya han pasado 1.300.000 trabajadores a ser contratados por los patrones que debían de tenerlos contratados. Ha hablado también de un incremento en las percepciones de estos. Sin embargo, hoy hasta la fecha, y tendríamos que esperar al mes de julio, pero de acuerdo con el salario promedio que se tiene en el Seguro Social en el mes de enero del 2021, contra el salario promedio del Seguro Social en junio del 2021, ha subido solamente un 0.7%. Entonces, habrá que esperar si con los datos que ellos tienen, efectivamente ya incrementó el salario en el porcentaje que mencionan. Pero repito, habrá que ver cuántos de esos 4.7 millones, que hoy van 1.3, pues van a ser contratados o se van a ir a la informalidad. Porque hay que decirlo, Pedro, las empresas han estado incorporando mayores costos mayores costos para ellos y también pues están realmente haciendo reducciones y viendo efectivamente a cuántos de estos trasladan, cuántos realmente necesitan o hacer esfuerzos inclusive de aquellos que necesiten pero ya no los pueden contratar. Entonces, pues habrá que verlo al paso del tiempo si efectivamente fue benéfica o no esta reforma, ¿verdad? Pues a mí se me hace que va a ser muy perjudicial y fíjate, si al principio de esta administración teníamos la esperanza de que más gente transitara de la informalidad que es oprobiosa en el país hacia un proceso
formal, bancarizado, ordenado, contribuyente, pues nos vemos cada vez más en la acechanza de que haya más gente en dos sectores. Uno, en el del desempleo abierto, así, desempleo, y otra en el de la informalidad, que se pudiera incrementar en estos próximos tiempos con las cifras tremendas que nos trae, lo que pudiera arrojar una aplicación apresurada, atropellada de estas modificaciones que dejan al outsourcing fuera de la jugada y a muchas empresas pues esperando a ver qué es lo que sucede. Pero por lo pronto yo quisiera hacer el mutuo compromiso con la Coparmex de que estemos en constante comunicación, porque este es uno de los temas más sensibles del futuro de la economía de México, hacia lo que pretenderíamos salir de la recesión y salir de este proceso inflacionario tremendo y pernicioso que estamos empezando a vivir. Armando Guajardo Torres, me da un enorme gusto verte y te mando un abrazo con mi cariño. Igualmente, Pedro, muchas gracias, y cuenta con el compromiso de la Coparmex para estar en comunicación, para poder dar seguimiento a este evento de la iniciativa de la subcontratación. Gracias y un abrazo a todo el equipo de Coparmex en las 65 delegaciones, y a Pepe Medina Mora, nuestro querido presidente, un abrazo con mucho cariño. Gracias Armando por estar aquí, un abrazo, Gracias, buenos días.